Bueno, al menos yo soy un poco friolento, no sé ustedes, pero, pero vamos a recibir el calorcito de la palabra. ¿Qué les parece? Inclinen sus rostros, vamos a platicar con Dios en esta noche. Señor, gracias. Señor bueno, grande, fiel y misericordioso. Gracias te damos, Señor, en esta tarde noche porque sigues estando con nosotros, porque sigues estando en nosotros, Señor. Dios, queremos parecernos más a ti. Queremos, Señor, verdaderamente reflejarte y vivir todos los días, a cada momento, Señor, lo que tú nos animas, nos instas a seguir tus pasos, a vivir como dignos hijos tuyos. Porque sí se puede, Señor, llenos de tu Santo Espíritu. Es la única manera en la cual podemos conducirnos, en la cual podemos, Señor, hacer tu voluntad y honrarte. Gracias por cada uno de mis hermanos que han dispuesto en esta noche, Señor, estar aquí. Tú sabes la intención de nuestros corazones, sabes el deseo de agradarte, sabes el deseo de venir y doblegar nuestro ser a ti. Por ello, Señor, te pedimos que nos hables. Háblanos una vez más a la luz de tu palabra, Señor, y quita, como siempre te lo pido, Señor, quita toda palabra de hombre, por favor, todo lo que interfiera y no venga de ti, Señor. Obra, habla y muévete con libertad. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Como primer pregunta, mis amados, quisiera preguntarles cuál es el tema de este capítulo 1, versos 7 en adelante. Estaba al calce. ¿Recuerdan qué es lo que estábamos viendo en ese subtítulo? Seamos, parecernos más a Dios, ser santos. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Saben? Alguien podría decir, pero es demasiado. Es un nivel sumamente alto lo que Dios, el estándar que Dios nos está pidiendo. Sí, hace 8 días les preguntaba, ¿por qué creen que Dios nos pide todo? ¿Alguien recuerda la frase que usábamos? ¿Por qué creen que Dios nos pide todo? ¿Quién lo recuerda? ¿Por qué lo dio todo? Entonces Él está esperando que ahora que vino sobre nosotros el Espíritu Santo, recibimos un poder especial. ¿Cuál es ese poder? Claro, lo entendíamos, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es ese poder? ¿A qué se refiere con el poder del Espíritu Santo? A ver, Lili García, bienvenida, familia Martínez García. ¿A qué poder se refiere la palabra de Dios cuando nos está animando, nos está invitando a poder vivir en santidad? ¿Cómo podríamos hacerlo? Cuando el pasaje dice, y recibirá poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, Lili. Pues por el poder de su espíritu ¿Cuál podemos poder? para hacer lo que Él nos pide. Muy bien, el poder de su Espíritu que mora en nosotros. ¿Y cómo se va a reflejar? A través de cada uno de las características del fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Es por lo que se vea. Ahí sí es por las obras, pero no humanas, no en tus fuerzas. Dijimos que en nuestras fuerzas somos más que perdedores. Con Cristo somos más que vencedores. Que tú y yo necesitamos hoy para nuevamente lo que el apóstol Pedro nos está animando y dice, sean santos, es la invitación. ¿Qué necesitamos para vivir vidas piadosas? Sería esta pregunta con la cual quiero comenzar en esta tarde. Y estábamos viendo ahí el verso 13. Por tanto, ceñid
los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Verso 14. Como hijos obedientes, ahí está el primer punto. Nos está pidiendo que seamos obedientes. La palabra obedecer desde que nacimos no nos gusta. Cuando nos dice nuestra mamita de muy pequeñitos, nos decía, no hagas esto. No metas los dedos allá a la claveja. No te vayas a tomar ese frasco porque es de tiner. Mamá en casa siempre etiquetaba todo y ponía alcohol, tiner, aguarrás. Y pues ahí me tenían mezclando todo, ¿no? Para que no supieran cuál era el bueno. Lo que nunca hice fue echarlo al garrafón de Electropura. Créanme, eso sí, nunca lo hice. Pero otra vez nos está invitando el apóstol Pedro en esta epístola. Fíjense bien en el 14. Hijos, como hijos debemos ser obedientes. ¿Creen que esta obediencia salga por naturaleza? Fíjense lo que la palabra de Dios dice, que en maldad nos concibió mamá. En maldad nos trajo nuestra mamita a este mundo. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿habrá por naturaleza bondad, algo bueno, obediencia en el ser humano? Otro pasaje, por ejemplo, dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y esos pasajes nos llevan a reflexionar. Entonces nacimos en este mundo, no nada más en el mundo malo, sino en un cuerpo de pecado, en un mundo caído. Somos malos. Alguien por ahí decía, bueno, sí, pero como hijos de Dios ya no tendríamos que serlo. Yo quisiera preguntarles, ¿hay alguien aquí bueno que pueda levantar la mano? Dice la Biblia que no hay ni uno solo. Si alguien se hubiera atrevido a levantar la manita, quizá ahí ya falló, ya hubiéramos errado. Pero ¿por qué nuevamente recordamos cómo las epístolas no nada más y Dios hablaba a través de aquellos profetas en la antigüedad, sino todo fue escrito y el Señor lo va permitiendo por algo hoy? Hoy, este día, miércoles 12, ¿qué tenemos que aprender de los profetas y de los apóstoles que el Señor los animaba a dejarnos en toda la Biblia? Puede ser una llamada de atención, puede ser una exhortación, puede ser consolación, pero ¿qué frase podríamos utilizar para entender la invitación, por tanto, como hijos obedientes? ¿Qué frase podríamos utilizar para aplicar que debemos ser obedientes? ¿Es una exhortación? ¿Puede ser una exhortación? ¿Puede ser consolación? A lo mejor consolación no entraría mucho. Pero yo creo que aquí aplicada es una palabra de exhortación. Queridos hijos míos, ustedes que me han recibido en su corazón, les pido que sean obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Es decir, decíamos también en el estudio anterior, y les llevaba un poquito a que ustedes fueran imaginando. ¿Tú recuerdas de dónde Dios te sacó? Aún a los que nacimos en cuna cristiana podríamos decir, yo de chiquito decía, bueno, pues así, o sea, pecador, pues no soy tanto. Como que eso fuera una salvedad, ¿no? Por haber nacido en cuna cristiana. ¿Tú naciste en cuna cristiana, Lili? ¿No? Qué bueno que dijiste que no, si no te hubieras también quemado. No, no es una garantía. Es decir, no nada más por haber nacido en un hogar cristiano
quiere decir que no tenemos un pasado, no tenemos una vida de pecado. Todos los que hemos nacido de nuevo teníamos un pasado, teníamos un pecado. Podrían decir a lo mejor las pequeñitas como Shalom, como Dani, como Nusita, como Sophie. Pero yo también nací en un hogar cristiano, pero también necesitan a Cristo. A esa edad, vean por favor qué carita tan más preciosa de Manolito. Vean de Santi, tan tiernos, tan dulces. ¿Ustedes creen que ellos necesiten? Nusita, vean esa carita tan preciosa de Nusita. ¿Creen que necesiten a Cristo, papitos? ¿Saben? Dios no tiene nietos. Recuerden esas frases. Dios solamente tiene hijos. Así que llegará el tiempo en donde ellos, de manera personal, tendrán que entregar sus vidas a Cristo. Tendrán que doblar sus rodillas, y no necesariamente doblar las rodillas en lo físico, pero sí en su corazón, porque Dios también conoce las intenciones del corazón. Claro que si nos vamos y nos adentramos ya a una parte teológica, dice que de los niños es el reino de los cielos. Saben que a esta edad, aunque hay pecado y aunque hay maldad, si la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es para ellos, yo lo creo y lo sé. Y sé que aquellos pequeñitos que el Señor los llama a su presencia antes de tener quizá una conciencia plena, entrarán derechitos sin escalas. ¿Están conmigo? Sin embargo, hay una edad. Pastor, ¿y cuál es esa edad? Déjeme anotarla, por favor. No hay una edad exacta, sino hay una intención. Y a unos a lo mejor esa edad nos llegó a los 6 años, porque ya había maldad en nuestro corazón. A otros a lo mejor un poco más inocentes, a los 9 si quieren, a los 10, 12. Pero ¿a qué se refiere cuando ya son lúcidos, cuando ya entienden, cuando ya comprenden que están haciendo algo malo, algo deliberado en contra de? Es decir, la desobediencia, es decir, que ya lo están haciendo con una hazaña, con una actitud. Y es ahí en donde yo creo que cuando los papitos, aunque hayan nacido nuestros hijos en un hogar cristiano, debemos, si es nuestra responsabilidad, instruir, como dice la palabra. Instruye al niño en su camino o en su camino, pero aun cuando vaya a ser el niño viejo, él no se apartará. ¿De quién no se apartará? ¿De él o del camino por el cual tú le fuiste trazando, que es el camino de verdad, el camino del Señor? Quiero agregar un punto más para aquellos papitos o hermanas que estén aquí presentes, que tengan hijos, que quizá en algún momento se han desviado. Porque estamos hablando para todas las edades. Hay hermanas que tienen a sus hijas ahora aquí mismo. Hay hermanos que tienen a sus hijos o a lo mejor en el camino del Señor, que les han instruido y todavía siguen en ese camino. Pero quizá habrá hermanos que es el día que alguno de sus hijos no está caminando con el Señor. ¿Sabes? Te animamos y la palabra nos exhorta: no dejes de orar por tus hijos, no dejes de clamar por ellos, porque a su tiempo la palabra nos dice que unos sembramos, unos riegan y el Señor da el crecimiento, unos cosechan, pero no tiene que ver con nosotros, sino es con la voluntad de Dios. Tiene que ver con nuestra educación, con los principios, los valores que instruimos al chamaco en el camino del Señor. Pero cada uno, como lo dije hace un momento, tendrán voluntariamente que rendir sus vidas a Dios. Me parece que, ¿cuántos años tienes, Dani? ¿10? ¿11? 11 años. Yo creo que Dani ya está en una edad perfecta para poder decir: Señor. Y ya lo hizo, no dudo que ya lo hizo. A lo mejor desde la edad de Sophie ya lo hizo, pero con conciencia, sabiendo plenamente. Creo que desde a lo mejor mucho antes. ¿Qué edad tiene Nusita? ¿7? Qué bonita mi Nusita. ¿Ustedes creen que Dios no le da la capacidad a través de su espíritu y que a la edad de 7, 6 años puedan estar llenos del espíritu? Yo creo que sí. Por eso es que no podemos decir: puntualmente aquí dice que es a esa edad.
con tantos meses. No, creo que el único que me parece que podría conocer es el que escudriña y conoce las intenciones del corazón. Por eso, a lo mejor algunos de los pastores nos podríamos extrañar. No, pues si lleva 40 años aquí y no habla en lenguas. Lleva 40 años aquí y nada más no le amanece o no se le ve. Me parece que tendríamos que ser un poquito más espirituales y no nos corresponde a nosotros esa parte. Mejor oremos, oremos unos por otros, intercedamos. Claro que deberíamos, dice la palabra, haciendo ya, deberíamos ser ya, no nada más estar tomando paquito lechita, sino ya estar ejerciendo una posición, un lugar después de tantos años. Pero también en la realidad debemos reconocer que no todos son quizá los maduros que esperáramos en alguna ocasión, en algún momento. Pero Dios es quien da el crecimiento. Dios sí es el que no falla, el que permite. Yo creo que aquí hay muchos pequeños que son muy maduros, fíjense. Mucho más maduros que en otras épocas, gracias a Dios. Porque a lo mejor fueron bien instruidos en la palabra. Otros fuimos instruidos en la palabra. Y otros nunca fueron instruidos en la palabra. Tiene que ver entonces con la gracia y el favor de Dios. Así que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y hablábamos de qué tenías tú anteriormente, de dónde te sacó el Señor. Todavía, qué concupiscencia ahora estando en Cristo. ¿Qué es lo que te está cargando? Estando en vuestra ignorancia. Ahora como hijos de Dios, ya no somos ignorantes, ya conocemos la palabra. Entonces al que más se nos da, más Dios nos va a pedir, más Dios nos va a demandar. Ok, tú no conocías la palabra de Dios a los 7 años, absolutamente, pero ya no tienes 7 años. Bueno, pero yo tengo 3 años solamente de convertido. Sí, pero a todos se nos dio la oportunidad de conocer de la palabra del Señor, la verdad. Y claro que nos remontamos a recordar de dónde nos sacó el Señor, también nos remontamos en dónde estábamos en nuestros delitos y pecados muertos. Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, una vez más tenemos que ver la gloria de Dios manifiesta en cada uno de nosotros. Así que cuando dice, no os conforméis, no nos debemos conformar a lo que este mundo nos ofrece. Y es que nos puede ofrecer un chorro de cosas. Quizá en cosas materiales, a ver, ayúdenme, como lluvia de ideas. Puede ser la economía, puede ser las posesiones, ¿qué otra cosa? Puede ser los deseos que son reales. Alguien que a lo mejor no se ha casado y desea casarse y está en su corazón, creo que es un buen anhelo. Alguien que quiera ser pastor dice cosa buena, anhela algo más. Quizá alguien que dijera, la verdad, pastor, yo ya me quiero morir. Pues quizá tendríamos que decir que también anhela buena cosa. Pero claro que no es nada más a nuestro tiempo, no es cuando nosotros queramos, no es cuando tú y yo queramos, sino es cuando el Señor lo dice, o ya, porque ay Señor, llévame. Ojalá, ¿verdad? Que así, no es a tu tiempo, ni es a mi tiempo, sino es al perfecto tiempo del Señor. Porque todavía si tenemos vida y todavía tenemos oportunidad, ¿para qué, hermano? Para que Dios establezca a través de nosotros su reino. Vamos un poquito más adelante y vamos a denotar algunos puntos específicos de qué más es lo que el Señor nos está pidiendo. Así que no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es, subrayen esa palabra, es santo. ¿Cuál es el nivel que Dios nos está pidiendo? Ser santos.
Eso viene en el verso 16. Vamos ahí ahorita. Pero fíjense por qué nos está pidiendo santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Ahora bien, si vamos entonces desmenuzando, comprendiendo, analizando, profundizando, ¿cómo podría yo ser santo? ¿Qué es lo que nos hace santos? ¿Alguien que quiera levantar la manita? Lo hemos dicho, estos últimos mensajes, estos últimos estudios. Alguien que se atreva y diga, yo quiero aportar. ¿Cómo podríamos ser santos? A ver, Telmita, Saraí, ¿no? Venga. Pues somos santos desde el hecho de que somos apartados ¿Cómo fuimos apartados? por Cristo. Por haber creído en Jesús. Porque Jesús vive en nuestros corazones, somos santos. Entonces, si vamos entendiendo, como decía, profundizando, ¿somos santos o no somos santos? Somos santos de una forma. Somos santos por haber tenido y aceptado a Jesús en nuestros corazones. Entonces, ¿podremos ver a Dios? Es una buena pregunta otra vez, ¿no? Otra vez. Y le doy la palabra a Lili, por favor, Fer. ¿Podemos ver ahora mismo, si el Señor nos llamara a cuentas, podríamos ver a Dios? Porque dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso estoy haciendo estas preguntas. Hermana Lili. Somos santos porque por medio de la sangre de Cristo, pero en el versículo 15 dice que seamos santos en todo lo que hagamos. Entonces, sí somos santos, pero todo lo que hagamos tiene que ser, lo tenemos que hacer como santos. Y en los versículos anteriores, desde el 13, habla precisamente de cómo debemos ser santos. Cuando dice, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. O sea, todo esto tiene que ver con actuar como santos. Entonces la pregunta sería, ¿somos santos o no somos santos? Debemos hacerlo. La respuesta sería, sí somos santos, pero como santos, ahí está la salvedad, debemos conducirnos con santidad. Y ahí viene la invitación desde el verso 13, 14. Sed santos como Dios, como Él es santo. Ahora, otra pregunta. ¿Es posible que nosotros podamos vivir en esa santidad? ¿O es imposible porque estamos en un mundo caído, en un cuerpo de pecado, en un mundo corruptible? ¿Alguien que quiera contestarlo? Entonces, si es posible, nosotros podemos vivir cumpliendo estos mandatos que la hermana Lili mencionaba. Hermana Isi ya movió la cabeza, dice sí. El hermano Juanito también dice que sí. O sea que de este lado para acá dicen que sí, y de este lado para acá dicen que quién sabe. No, que también. ¿Cómo es posible que podamos vivir vidas santas? Solamente a través de su Espíritu Santo. Solamente llenos de Él. Dejando que Él viva esa vida que tú y yo humanamente no podemos vivir. Hace 15 días también, desde hace 15, hace 8 les decía, hermanos, en muchas ocasiones hemos decidido correctamente, ¿a poco no? En muchas ocasiones hemos dicho, no Señor, no voy a hacer, no me voy a meter en esto, no voy a decir, no voy a contestar. No todo es, ay, está acabado. Creo que en esos momentos es cuando tú le has pedido al Señor, por favor, lléname de tu espíritu. Y cuando tú ibas a hacer un mal trueque, ibas a hacer un business, un negocio chueco, eso que te incomoda es el espíritu. Eso que está dentro de tu corazón que te llevó a decir, no, Lanita, no lo hagas. Y de momento dijiste, no lo voy a hacer. Respóndeme por favor, nada más moviendo tu cabecita también en casita.
¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido cuando estás en un momento crucial en donde tú tienes que tomar una decisión, tienes que hacer y de repente hubo algo en tu corazón? Alguien allá afuera le llama una corazonada, ¿no? Pero los hijos de Dios no nos podemos mover de esa manera, sino a través de la palabra. Fue el Espíritu, hermano, no tengas duda. El que te dijo, no hagas eso, no aceptes ese trabajo, no firmes ese contrato, no le digas a ese que sí. Es el Espíritu de verdad que nos va guiando. ¿A qué? A toda buena obra. Y nuevamente, ¿a qué toda buena obra? Lo acaba de citar nuestra hermanita desde el 13. Sed sobrios, esperar, confiar, descansar, reposar, ser obedientes, no como antes que estábamos en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Seguimos, por favor, y dice, sed también vosotros santos. Y termina diciendo este verso, en toda vuestra manera de vivir. Hay personas que dicen, bueno, cuando voy a la iglesia, pues debo ser de una manera, pero en lo secular, creo que los creyentes debemos ser íntegros, es decir, es una sola pieza. No me contestes esto, pero tú cómo eres en tu trabajo, cómo eres en la oficina, cómo eres en el taller, cómo eres con tus primos, con tus parientes, cómo eres con tus vecinos. Porque cuando dice todo el tiempo, está diciendo en todo momento, en toda vuestra manera de vivir. Estoy leyendo la 60. En toda vuestra manera de vivir. O sea, aunque esté tocando jazz, Jesús, aunque esté tocando latín, en toda vuestra manera de vivir. Aunque esté enseñando a los chiquitos matemáticas, en toda vuestra manera de vivir. Sean santos. Cuando le doy a mis hijos de comer y les preparo la comida, en todo momento, Leti. Cuando estoy, mis amados, es ahí el momento en donde Dios quiere que verdaderamente seamos hijos dignos de Él. Sobre todo cuando estamos en ese momento de prueba, en ese momento de tentación, en ese momento de circunstancia difícil, que el nombre de Dios quiere ser glorificado. Porque está en ti, está en cada uno de nosotros voluntariamente que lo ejerzamos. Ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. Dice que fue consumado. Pero debemos ir entonces a apropiarnos de eso y decir, sí, Señor, yo lo creo. Creo perfectamente en tu salvación, creo en tu redención, creo que moriste por todos mis pecados, pero ahorita estoy en esta situación. ¿Qué hago, Dios? Y es ahí en donde nuevamente van a sentir, hemos sentido, pero vamos a seguir sintiendo, hermano, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Esa guía del Espíritu Santo, cuando tú estés necesitado de contestarle a la marchantita, ¿por qué me está subiendo 2 pesos? Y que le digas, Dios le bendiga. Tú sabes que se clavó 2 pesos. Y ella lo hizo con dolo. Y a lo mejor en ese momento el Espíritu te hizo decirle, le quiero comprar otro kilito más y le doy 20 pesos más. ¿Qué le parece? Por tonta, por dejada. Cuando es más bendición para el que da que el que recibe. ¿Qué dice la palabra? Es más bienaventurado dar. Eso sí, estoy seguro que todos lo hemos podido experimentar. Y no nos hemos desviado, porque eso es parte de la santidad, del verdaderamente ser apartados. Mi hermano, estoy seguro que te ha pasado, y si no te ha pasado, te va a pasar. Pero a todos nos ha pasado, ya sea con nuestros parientes, con los vecinos, ya sea aquí con los hermanitos de la congregación. Pero ¿por qué creen que Dios nos pone una y otra vez la oportunidad para ser santos? Para que tú y yo nos demos cuenta que solamente Él, llenos de su Espíritu, vamos a poder dar el en blanco.
Vamos a poder decirle, sí, mi hermanita, claro que sí. Sí te puedo acompañar, sí te puedo ayudar, sí te voy a traer el día de mañana los pantalones que ya no te quería regresar. No sé por qué dije eso, ahorita se me vino a la mente. Conste que una tontería a lo mejor, quizá no. Así que también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, por favor. Porque escrito está, y aquí queríamos llegar, ¿verdad? Muchos ya habían citado este versículo. Sed santos porque yo soy santo. Aquellos que no lo tienen subrayado son versos o textos que son tan preciosos. Pero ¿por qué el Señor nos pide, demanda, exige santidad? Lo comentábamos hace ratito, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sean santos, sí se puede. Reciban a Jesús en su corazón. Dejen que el Espíritu fluya y sí se puede. Permítanle a Él vivir la vida que ustedes no pueden vivir. Y te vas a ver a lo mejor en el momento en donde querías decir algo y como a mi mamá le pasó. ¿Recuerdan cuando mi papá la invitó a una iglesia católica y estaban ya formados en la fila para, ¿cómo le llaman? Para tomar la hostia. Y cuando él llegó frente al cura, mi mamá le dijo el cura, abra la boca, porque iban a participar. Y mi mamá no podía abrir la boca, simplemente. Y entonces el cura le vuelve a repetir, que abra la boca. Obviamente no tenía micrófono, ¿verdad? Suelte una lepera, que abra la boca. Y ya nada más mi papá la vio, se dieron la vuelta, ya no participaron. Yo no, nunca le pregunté, pero ella decía que se le trabó la mandíbula. A lo mejor muchos de aquí lo hubiéramos hecho, a lo mejor si hubiéramos abierto la boca y hubiéramos participado otros, a lo mejor ni nos metemos allá a participar, ¿no? ¿Para qué le andamos buscando ahí en la iglesia católica donde yo a lo mejor si hubiera sido, a lo mejor, no lo sé, ya soy casado y tengo hijos, pero seguramente mi mamá pues por conveniencia la convencieron para entrar ahí a comulgar ahí con Memo o con mi papá, pero ¿cuántos a lo mejor en cosas similares? No, es que la vecina, no, hay que hacer un complot porque ella es la mala. Siempre se está colgando ahí de la luz y aparte agarra agua y no paga la no sé qué. Sí, cierto. Pero en otro momento no. A lo mejor ustedes no saben que tienen necesidad. Pero es a través de su espíritu que Él se va a encargar de guiarnos, a conducirnos, a hacer luz. Eso es lo que Dios demanda. Sean santos. Sí se puede ser santos. Como yo soy santo, verso 16. Creo que cuando nos humillamos y le decimos, Señor, honestamente no quiero, empezamos bien. Cuando tú voluntariamente empiezas a reconocer diciéndole, Señor, no nada más no puedo, sino ya me di cuenta que no quiero. Ya me di cuenta que creo que sí estoy viviendo más en la carne. Porque podría decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ya me di cuenta que no vive Cristo en mí y que más vivo yo. Porque me la hizo, me la paga. Porque ¿cómo me voy a dejar que me vean la cara? Cuando el Señor nos invita, Él es un Dios justo. Algunos textos que le vengan a la memoria, mi amada, mi amado. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, también dale de beber. Señor, si ya le di de comer, pues ¿qué crees? También llévale su juguito de naranja. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Esos son los pensamientos de bien de Dios. Caminar una segunda milla. ¿Qué otra te viene a la memoria?
Si alguien te hiere en la mejilla, pon la otra. Y bueno, este sería un texto a explicar, a entenderlo, ya profundizarlo, pero a lo mejor no nada más en lo físico. En lo físico lo puedes poner por puro orgullo, pero cuando hay cosas en el corazón, como frases que expresaron de ti, déjame decirlo de esta forma, a ver si me dejo entender, como cosas que hay terceras personas que saben que te duelen. Tu mejor amiga y te traicionó. Y sabía que tenías, por ejemplo, no sé, a lo mejor te sentías incómoda por tu complexión. Y ella malamente lo hizo gandallamente enfrente de todas las amigas. Ay, sí, como la gorda. O ay, sí, como la bote. Y a lo mejor eso te hirió más que algún acto, algún hecho. Pero ¿y si lo cambiamos? No de allá para acá, sino cuántas veces de aquí para allá lo hemos hecho. Y me parece que a la luz de la palabra hay tantos versículos que el Señor nos invita una y otra vez, pero quizá diario tenemos que ir a ponernos a cuentas con el Señor para decirle, otra vez fallé. Yo no sé tú cuántas veces, y si lo haces nada más una vez al día y te pones a cuentas al final del día, antes de dormirte le dices, Señor, ahora sí viene mi tiempo devocional contigo, al cuarto para la hora, y ahora sí doblo mis rodillas. Gloria a Dios. Pero no nada más tienes que ocupar un tiempo para orar cuando dice la palabra, oren en todo tiempo, orad sin cesar. Y creo que sería muy bueno el poder recapacitar en que de Dios no podemos ocultarnos, no podemos escondernos, no podemos esconder nuestro corazón, porque Él sí conoce y sabe las intenciones de ese mismo corazón. Verso 17. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna aportación? 17. Dice, y si invocaréis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno. Fíjate bien, entonces, Dios juzga. Dios juzgará cuando nos llame a su presencia. Desde aquí ya juzga. Desde aquí ya conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, con temor todo el tiempo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué es temor? ¿Qué es temor? ¿Alguna respuesta de esta pregunta? ¿Qué es temor? Muchos lo dicen como miedo. Muchos lo mencionan como ese pánico. ¿Tú cómo ves esta palabra o esta frase? Condúzcanse con temor. ¿Alguien que quiera aportar? Sí, no. Gracias. Váyanlo pensando. Ya preguntamos de este lado, vamos a preguntar de este lado para que alguien levante. La tía va a levantar la mano. ¿Qué sería temor, Nao, para ti? Pues yo lo veo como un deseo de no querer desagradar a Dios y conducirme con base en ese deseo de no ofenderlo. ¿Y tiene que ver con miedo entonces? Sí puede ser miedo, miedo a no hacer las obras de la carne. Miedo a no hacer las obras de la carne, sí. Hace 15 días, en martes, les confesaba a algunos de los pastores algunas cosas que yo hacía de pequeñito. No lo voy a decir ahorita, esto no edifica, pero esas cosas que yo hacía no hicieron que me llevaran a cosas mayores. ¿Y qué fue lo que me llevó a no hacerlo mayor? Fíjense, antes de tener el temor a Dios, era el temor a la disciplina. ¿Se acuerda, hermano Juanito? ¿Se acuerdan? Era el temor a la vara. Era el temor al castigo de mi papá, tan severo. Y entonces contesta luego el pastor Memo, entonces sí sirvió la vara. Entonces valió la pena tanta vara. Bueno, podría ser. A lo mejor en ese momento, déjenme aplicarlo, funcionó, sirvió, porque es su palabra. Cuando dice que la vara alejará al muchacho, ¿de qué?
¿De qué? ¿Sí? ¿Fuerte? Del mal camino. La vara y la corrección le van a dar sabiduría. Entonces, cuando yo estaba haciendo cosas y muy horribles, hermanos, ya después les contaré. ¿O de una vez? No vale la pena. Esa es una tontería. Pero yo le tenía más miedo, Rebe, a la vara que a Dios mismo en ese momento. Y yo sé que aún Dios permitió, porque todo tiene un propósito. Tú tuviste al papá que Dios quería para ti. Tú tuviste a la mamá que Dios quería para ti. ¿Usted puede decir lo mismo, pastor? Claro que digo lo mismo. Era necesario que Chava tuviera al papá que tuvo. Y yo sé que lo amó y yo sé que lo respetó. Y lo mismo intento hacer ahora por mi padre. Honrarlo, porque es voluntad de Dios. Y no digo que, ay, soy chulada y soy el mejor hijo. Pero lo intento, hermano. Intento, me esfuerzo. Todos los días, Dios lo sabe, que me esfuerzo para honrar como la palabra de Dios nos dice. ¿Y por qué nada más lo escribieron ahí? Nada más, ay, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida. Hay consecuencias en todo. ¿Alguien más que quería decir por acá? ¿Alguna aportación? A ver, Lalo, gracias. Con respecto a lo del temor, yo creo que tiene que estar muy ligado a que más que el miedo, como en este caso de la corrección, de algo que me va a caer, tiene que ver con qué es lo que nosotros amamos, ¿no? Porque muchas veces tendremos que tener o deberíamos de sentir miedo de fallarle a Dios, miedo de que esta relación que nosotros podemos tener con el Señor, porque como ya lo estamos viendo, Él no puede estar en comunión con lo que no es santo. Entonces, cuando yo decido apartarme de eso, esa relación que yo tengo con mi padre queda mal, ¿no? Y muchas veces, bueno, digamos, tal vez no lo podemos ver, pero muchas veces lo podemos pensar con nuestra familia cercana, ¿no? O sea, imaginemos que yo hago algo para lastimar el corazón de mis hijas. Me debería de dar miedo. Me debería de dar miedo al regarla, ¿no? O sea, a la gente que amamos, no queremos lastimarla. Y tenemos que muchas veces entender que no es que lastimemos a Dios, pero sí es algo que rompe nuestra comunión con Él. Y eso es lo que nos debería de dar miedo. Y fíjense cómo humanamente lo podríamos entender. Y eso que somos malos, podría agregar a lo mejor Lalo, y las he lastimado, yo he lastimado a mis hijas. Pero nos damos cuenta que las lastimamos a veces sin querer. Es decir, hijos, los puedo decir con todo mi corazón, ha habido ocasiones a todos los que son hijos que nuestros padres o los padres hemos lastimado a los hijos, pero en la mayoría de las veces no ha sido con un dolo, con una intención, sino ha sido a lo mejor sin querer queriendo, pues para que me deje entender un poquito. Y yo creo que Lalo lo que expresa es, si yo las amo a ellas y deseo el bien para ellas y deseo no lastimarlas, ¿cuánto más que amamos a Dios desearíamos o deberíamos desear no lastimarlo? Pero saben, en algún momento alguien decía, quizás si los pecados se vieran, a lo mejor muchos pecaríamos menos. Pero como los pecados son, pues muchos de ellos a lo mejor no tan notorios o evidentes, de todas maneras el que sí los conoce, dice la palabra, del cual no podemos burlarnos, es el que es todopoderoso de nuestro Dios, que Él está en todo lugar, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que todo lo conoce. Cuando ya me decían, es que de Dios no te puedes burlar porque Dios está en todo lugar, y me llevaban a leer la palabra. En alguna ocasión cuando jugaba escondidillas de pequeño decía, aquí sí no me van a encontrar. Y cuando decían, es que Dios se va a ver, ¿no? Me tapaba con las cobijas, pensando en que ahí sí de plano no me iba a ver. Claro que cuando uno va creciendo pues se va dando
cuenta de la cruda realidad, que de verdad de Dios nadie podemos escondernos. Es muy cierto lo que dijo Lalo, eso es lo que Dios espera, pero sabe también que fallamos y sabe también que caemos y que le lastimamos. A eso la salvedad es: ok, hijo, arrepiéntete, ven a mí, yo te perdono. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el que sí es justo. Nuevamente la salvedad es: acércate. Pero la invitación preeminente es: honra, obedece, sujétate, ten control, dominio propio. ¿En qué momento? En todo tiempo, nos está diciendo este verso 17. Terminando dice: en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta parte de peregrinación, hemos dicho de muchas formas, es que estamos nada más de paso. No, nuestra estadía, nuestra estancia no es de este mundo. Tu vida, mi vida, no pertenece a este planeta Tierra. Por eso es que no tenemos que hacer raíces en la misma, sino tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo, a mí me parece que sí podemos empezar a trabajarlos desde aquí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo podríamos hacer tesoros en el cielo sin estar en el cielo? Estoy terminando. Levantando la manita, les voy a ayudar un poquito. A ver, Andy, ¿cómo cuál? ¿Cómo qué podría ser, Andy? Es que es hacer las buenas obras que Dios nos pide hacer. Muy bien, hacer las buenas obras que Dios nos pide hacer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ayudar al necesitado, visitar el enfermo, ayudar a los hermanos en Cristo. Por ejemplo, la palabra dice: vean por los huérfanos, por los pobres, por las viudas. Ahí podríamos hacer tesoros en el cielo, aquí mismo en el planeta Tierra. ¿De qué otra manera podría ser, mis amados? A ver, por allá atrás con Shalom. Gracias, Fer, gracias, Jerry. Yo pienso que hacer tesoros en el cielo sería, no sé si ya lo dijeron, pero yo creo que es ayudando a estas personas o tratar de hacer lo que Dios quiere, tratar de no pecar como allá en el cielo. Ok, ayudando a otras personas. Claro que sí, lo decía también nuestra hermana Andy. O también esforzándonos para no pecar. Porque si nuestra vista está en el reino venidero y eso le place a Dios, eso le agrada a Dios, creo que es un buen trabajo, una buena labor que cada uno de nosotros como creyentes, escúchalo bien de parte de Dios, esfuérzate en hacer lo bueno. Esa es la invitación de Dios. ¿Por qué debemos esforzarnos a hacer lo bueno? Porque cuesta, pero vale la pena. La invitación nuevamente, sin desviarnos: sean santos. La invitación es en todo tiempo. Hermana Sofi, por favor. Hermana Sofi Jiménez Aguilera. Amando. Fácil. Bueno, no tan fácil. Tremenda palabra. Amando. Los esposos amamos como creemos que es el amor. Para eso vengan a matrimonios. Las esposas aman como creen que es el amor. Pero creo que también la palabra nos dice verdaderamente cómo es el amor. ¿Recuerdan? 1 Corintios 13. ¿Cómo es el amor? Otra vez es un estándar tremendo. Pastor, tiene harto sueño, ¿cómo cree que lo voy a cumplir? Tú no lo vas a poder cumplir. En tus fuerzas no lo vas a poder cumplir. Llevo 25 años, 24 años de casado y hay cosas que todavía no he cambiado, pero quiero cambiar. Y se lo digo todos los días a mi esposa: quiero seguir cambiando. Pero en esto le echaste ganas, pero me falta eso y me falta lo otro. Y síguemelo diciendo, porque en esas áreas son en las que yo deseo cambiar. Amando. Qué ternura de parte de Sofía a esa edad diciendo:
Fácil, hermanos. Podríamos establecer su reino en esta tierra, hacer tesoros en el cielo en esta tierra, amando. Qué fácil. Pero cuando ya son las cosas que a lo mejor esos pequeñitos no entienden y que nosotros como adultos entendemos, ahí hay una línea tan delgada para decir, aquí sí amo, este se lo merece, esta no se lo merece, aquí me lastimó, por eso ya no lo amo. Cuando nuevamente la palabra nos anima, ¿cómo van a conocer la gente incrédula de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios? En que nos amamos, en que somos verdaderamente discípulos de Dios, en que nos amamos unos a otros. Si tan solo habláramos de esa palabra, aplicáramos el amarnos, muchas cosas serían diferentes. ¿A poco no? Ahora que veo algunos matrimonios, o aquí a Lili con chava así bien tierna y recargada, así a lo mejor podrían decir es que llevan, no sé, 25 años de casados, 27 años de casados, 27 seguro, seguro. Le puedo preguntar a Lili. Pero si les preguntara, ¿ha sido todo de color de rosa los 27 años? Los dos me podrían contestar honestamente, la verdad es que no. Porque somos seres imperfectos. Por eso es que necesitamos al que es perfecto para poder salir adelante. El que sí puede hacer todo posible. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Otra vez, nuevamente viene la invitación. Fíjense lo que está diciendo aquí en el verso 18. Ya fueron rescatados, yo los compré, pagué un precio muy alto por ustedes. Así que nuevamente la invitación es: fueron rescatados de esa vana manera de vivir la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Por qué es que tú y yo debemos conducirnos como Dios quiere, con ser piadosos, ser amorosos, ser santos? Porque Dios pagó un muy alto precio, porque fuimos comprados, porque el Señor nos compró, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿En dónde estabas, hermano? ¿En dónde estaba? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí en donde estabas, a lo mejor tú estabas 1 metro antes de la fosa séptica. A lo mejor tú estabas hasta abajo. Pero en donde hayas sido, el Señor te rescató del estiércol donde estábamos revolcándonos en el pecado. A todos y cada uno de nosotros. Por eso es que nuevamente viene la invitación, hermanos. Seamos santos. En estos versículos el Señor nos está invitando: seamos santos, sean santos. Hermana Leti. Aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, desde el 8 dice: a todos los cristianos, el título. Por último, todos deben ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla.
Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Qué palabra. En todos estos versículos, desde el 18, 19, 20 y 21, nuevamente es la motivación para ser piadosos. Pero este versículo que acabamos de leer en este momento, mi amado, mi amada, es un versículo tremendo. Tiene que ver con que Dios escuche tu oración o deje de escucharlo. ¿Por qué no verdaderamente vamos con ese corazón a decirle: Dios, tú me conoces perfectamente? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Él sabe lo que ahora mismo estás viviendo. Él sabe tus pensamientos, sabe tu caminar, sabe tus deseos. Pero ahora mismo tú puedes ir ante Él y decirle: Señor, aquí estoy. De ti que no me puedo ocultar, no me puedo esconder. Las intenciones que verdaderamente tengo dentro de mí, tú las conoces. Y puede ser un buen momento en donde tú puedas tener esa intimidad con el Señor y poderle decir transparentemente: Dios, ayúdame, porque me he dado cuenta que en mis fuerzas sigo fallándote. Y en mis fuerzas seguiré fallando, porque cada vez que digo: Señor, ahora sí, es cuando otra vez te fallo. Y creo que este momento es muy importante para los aquí presentes. Le pedíamos al Señor que nos hablara al principio. El Señor habló a través de su palabra. Y el Señor nos está invitando, nos está diciendo una y otra vez: hazlo. No te canses de hacer el bien. No te canses, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano Sergio, por último. Creo que esto también puede reforzar esto último que estabas diciendo, Johnny. Esta invitación a ser francos y honestos y transparentes delante de Dios. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de puro corazón, los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. La invitación de tener pureza en el corazón. Hay una historia que creo que todos sabemos, creo que podríamos recordarla. Cuando el profeta Samuel va a buscar al próximo rey de Israel, está buscando con Isaí, con los hijos de Isaí, y le presenta Isaí le presenta a sus hijos, ¿no? Al más, dice que todos eran altos, fuertes. Entonces Isaí estaba pues presentándole a ellos, a los que en apariencia eran los mejores prospectos, ¿no? Los que cualquiera podría imaginar que serían los ideales. Pero el Señor le dice al profeta Samuel, le dice: no veas las apariencias, porque Dios no ve lo que el hombre ve. Porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Podríamos nosotros aparentar, podríamos nosotros cumplir los estándares de santidad, de cristiano, de buena persona. Podríamos nosotros cumplir con esos estándares en apariencia, en lo superficial, y poder engañar a las personas. Pero el Señor no ve las apariencias, el Señor no está viendo lo que los hombres ven, Él ve el corazón, nuestro corazón. Que podamos guardar nuestro corazón, que podamos tener ese corazón puro, sabiendo que Dios va a cumplir esa bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los de puro corazón, que podamos guardar nuestro corazón en pureza, en santidad, porque ellos verán
Amén. Que así sea. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Cómo ella se encarga, Señor, de penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Por ella te agradecemos una vez más. Pero Dios, te suplicamos, te rogamos, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros, sigue transformándonos, sigue tratándonos, Dios. No podemos escondernos de ti. No queremos escondernos de ti. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de mis hermanos y yo mismo estamos viviendo hoy. Lo que nos da confianza y fortaleza, Señor, es que tú tienes control. Que tú eres nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Que tú eres nuestro escondedero, Señor. Que tú eres nuestro refugio. Que tú eres nuestro escudo. Tú eres el que peleas nuestras batallas. Señor, si hemos peleado en nuestras fuerzas y nos hemos dado cuenta una y otra vez que fallamos, aquí están nuestros corazones. Quizá no puros, pero a tus pies están, Señor. Haz de nosotros lo que te plazca. Señor, haz en el corazón de cada hermanito tu obra, tu voluntad, tu propósito. Sabemos que tú que comenzaste la buena obra en nosotros, Dios, la seguirás perfeccionando. Guíanos en tu camino. Señor, por ningún motivo permitas que nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Que no caigamos, Señor, como lo hemos hecho en las garras de Satanás, del enemigo, sino Dios, pon en nosotros, Señor, ese corazón que te agrada, ese corazón contrito, ese corazón humillado, ese deseo, Señor, de hacer tu voluntad, de hacer el bien, de esforzarnos, de buscar tu reino, tu justicia, de buscarte a ti, Dios. Por favor, es el anhelo de nuestros corazones, Dios. Tú lo conoces, tú sabes que estamos diciendo verdad. Te queremos bendecir, te queremos honrar, te queremos poner contentos, Señor, y solamente es a través del sacrificio de Jesús. Por eso queremos apoderarnos de Él. Por eso queremos ir a la cruz todos los días y seguirte. Gracias porque tu yugo es fácil. Gracias porque tu carga es ligera. Pero gracias porque vamos a ti y tú nos haces descansar. Bendigo a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Señor, que cada carga que ellos puedan tener, que cada situación en el día a día, en el trajín de su trabajo, con sus vecinos, con sus parientes, con su familia, Señor, puedas tú darles esa victoria. Puedas darnos, Señor, la victoria en Cristo. Pero cada vez